depende de ti. ¿Qué? ¿439? 490. 490. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando ruja el hueste de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Mira a Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No cantes tan rápido porque no hay tiempo para respirar. Ay, mi vida. Sí. Tienes que usar tu asma, tu aparatito de asma. Ay, mi vida, estás viejita. A ver. ¿Qué es eso? Morcela de aceituna. A solas al huerto yo. Número 485. Solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que la sabe guarda en silencio, y tan solo soy su voz de amor, que inmensa la alma da. Él conmigo está, puede oír su voz, segura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Me encanta solas estar con mi Cristo allá en el huerto, más me manda compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, se asegure de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. ¿Por qué desentonas en esa parte? Oye. Tú con tu guitarra. Tú con tu guitarra, ¿ya me echa la culpa a mí? ¿Ya me echa la culpa a mí? No sabemos si está yendo en serio o está... Nadie te ha preguntado. De verdad. 482. 482. ¿Viste cómo me trata? Más te pego, más te quiero. 482. Oh, camino nos escrito, Él lleva nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz por su santo amor.
esto es porque no llegamos a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, vete a hacerlo en oración. En sus brazos de amor tierno, basta entrar tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros y humano, el castigo de su pueblo, en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Muy bien, muy bien. A ver, una más. Esta de M aquí. ¿Ah? Es chiquitita. ¿La conoces la canción? ¿La conoces? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de ella? 468. 68. 4. 68. 468. ¿Te ha dolido? ¿Ya le pongo aquí? Y nada La gente escucha bien. Está diciendo ¿Quieres mirar a la computadora? es el antiguo. El que ya No. el que me trajeron es color salmón. Un anillo para reinarnos a todos. ¿Cómo? ¿Ah? Es otro anillo. No, este es el antiguo. El Por eso he que dicho, es otro anillo. ah, sí, no es el que me trajo Katy, no. Está lindo también. Sí, ya me lo puse durante la semana en la oficina. Mira. Qué linda mi madre. Ajá, la número 441. Me ha dado la presunción de vieja, porque antes no me interesaban ¿Qué cosa, los anillos? los anillos. Tu mami está buscando un marido. One ¡Hombre! ring. ¡Hombre! Mira, estás internacionalmente acá. ¿Quién acaba de poner una aceituna en la cámara? Eso es bonito, una aceituna, y no que hable así de su esposa. ¿Ese es bonito una aceituna? 441. 4-4. ¿Quién ha llegado? Irma. ¿Irma? Por fin llegó Irma con su hija. Se cambió de color, la chivota. Irma con Andrea. Llegaron tarde como siempre. Está más linda cada día. ¿Está bonita la canción? Llegaron tarde como siempre. Qué exagerado. He dicho que iba a llegar. Por fin llegó Saliste internacional. tarde como Irma. ¿Sabes qué? Creo Pobrecita. el último culto Ah. tenía que controlarme a mí mismo en no ir y dar un curso a la persona que tenía la pandereta en su mano. La pobre niñita lo hace con su buen corazón, no sean Por miserables. eso tenía que Claro, controlarme a no, mí. tú tienes que decir, esa pandera debe manejarla un adulto. Jamás. Con Esa niña oído. no van a tocar a esa niña. Yo la voy a Yo proteger no voy a ir contra todos ustedes adultos abusivos. Es que No no la era, tocaba la niña. ¿Ah, no? La cara de la mamá. Más desorejada todavía. Yo voy a ir y le voy a enseñar. Le
Les dio la pandereta a la niña y la niña estaba. No, es que no es para jugar, por ejemplo. No es para jugar. Hay que enseñarle a la niña a llevar el No se ritmo. puede jugar. Hay que enseñarle a la niña a llevar el ritmo. Cuando mis hijos eran chiquititos, se paraban a mi costado y cantaban en la iglesia y tocaban la pandereta. Pero no tocaban. Y cuando alguien venía y me decía, tus hijas no tienen el ritmo, calla la boca, soy el pastor, yo si no, no predico. Pero ahí es Jehová Jireh, es mi proveedor, gracia suficiente para 4-4, disculpen los de internet, pero el estudio bíblico está compuesto por personas con un poquito de retardo. 4-4-1, 6 veces lo he que no dicho. es chistoso. No es chistoso. Jehová Jireh, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirán, conforme a sus riquezas en gloria, a sus santidad que cuiden de mí. Su gracia es suficiente para mí, gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí, Jehová Jireh, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá, conforme a sus riquezas en gloria, a sus hermanos que cuiden de mí. Su gracia es suficiente para mí, gracia es suficiente para mí, gracia es suficiente para mí. Y la Irma que trae se pone a conversar y distrae a la gente que quiere cantar. Y la Irma que trae se pone a conversar y distrae a la gente que quiere cantar. Pobre Irma es una rebelde. Ya. Entonces, y hacíamos eso en el grupo de jóvenes, inventamos las canciones ahí sobre la marcha, nomás sobre la gente, ¿no? Y salía bien bacán, debíamos agarrar el grabado. Bueno, a ver, ya, una última canción, porque ya, si seguimos cantando, Irma va a seguir distrayendo a la gente. Todo el mundo va a conocer a Irma, Irma se ha vuelto famosa en este momento a través del internet. Irma rebelde, desde la monja rebelde. Mira, yo recomendaría para mí que voltee la cámara y la enfoques para que la gente... No, ya pasó por delante la cámara cuando llega. Señor, tú me llamas por mi nombre. A ver si alguien encuentra alguna que le guste. Tengo algunas marcadas y no me acuerdo, ya estoy Uy, viejo. firmes y adelante, pero ese es bien. Vamos a cantar. 539, 539, esta es una canción que se llama, son canciones de marcha, con entusiasmo. como un ejército. 539. Turum, turum. No tan rápido. Papi, tienes que controlar a tu madre. No creo que era. Me echas ni la culpa de lo que la... Ya, vamos. La 539. Hay que repetirlo 4 veces en mi vida porque Mónica no. 5, 3. Ya llegué. 5, 3. Moniquita, 5, 3, 9 lo tienes. Firmes y adelante, Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo
al frente va, y la región seria tremolando está. No se equivoque, no estamos mal. Esta es, pues. No, este es firme de adelante, huellas de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Ahora viene. Firme de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro David, tiembla el enemigo, cuando de la lid, nuestra es la victoria, dada Dios llega el averno, lleno de terror. De adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévete potente, la iglesia de Dios, de gloriosos, marcha hoy el pueblo. Somos un cuerpo y un ser, Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Eso se llaman marchas. Había muchas canciones que eran como marchas militares, ¿no? Y de ellas sacaron himnos. Bueno, vamos a empezar con el estudio de hoy. Hoy ya tenemos un estudio muy, muy interesante. Muy bonito, muy bonito. Andrea, ¿ya tienes $1 millón? ¿Quieres que te regalen? Ahorita lo vas a tener. Mira, el pastor te va a entregar uno. Te va a entregar $1 millón, Andrea. Guárdalos a partir de ahora. Eres una persona poseedora de $1 millón. ¿Tú tienes, no, Irma? ¿Me das uno más? No hay problema. Ah, pero sí tienes. Aquí eres 2 millones. La codicia. Las codicias. Claro. Tiene un aire contigo, ¿no? ¿Qué bigotón, eh? Este es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es? No, pues, ¿cómo va a ser el presidente? Un ex. Este es el expresidente de los Estados Unidos. Este es Acá debe decir su nombre al costado. Henry Ford. No, Siemens. Siemens dice. Series 2005, dice. Ah, serio. Cleveland.
Se supone que debe decir su nombre. Es uno de los presidentes de los Estados Unidos. Wilson Johnson o... Cleveland dice. Cleveland. Abajo dice Cleveland. Cleveland. Pero no sé si es un presidente No de se Estados sabe, Unidos. no se sabe. Para los de internet, estos son billetes de $1 millón. Acércalo. En la parte de atrás Ahí. es un tratado evangelístico con un mensaje evangelístico para repartir. Cualquiera que quiera mandarme $1 millón, le mando un billete a cambio. Bueno, vamos a empezar el estudio de hoy. Muchas gracias. Hoy día vamos a avanzar en Colosenses, el libro de Colosenses que hemos empezado a estudiar. Y vamos a hacer primeramente un pequeño recuento de lo que hemos ya estudiado. ¿Ok? Colosenses en el capítulo 1. Estamos 29. Capítulo 1 de Colosenses. Y vamos a orar primero. Padre, como cada viernes nos acercamos a ti a pedirte gracia, misericordia para poder estudiar tu palabra y aprender de ella. Señor, guíanos en este estudio y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable verdad. Que salgamos de este estudio aprendiendo siempre y edificándonos siempre en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en Colosenses, ¿no? Cuando empezamos a leer Colosenses en el versículo 1, 2, decíamos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta porción nos detuvimos para estudiar dos títulos que deben llevar los cristianos: santos y fieles. Y estudiamos qué implicaba que una persona cristiana sea llamada santo y fiel, todas las implicancias, ¿no? Versículo 3 en adelante dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y aquí nos detuvimos para ver las tres características de un hijo de Dios: la fe, el amor y la esperanza. Cómo la fe nos relaciona con Dios y se refleja en nuestro andar, cómo el amor es la manera en que nos relacionamos con los hermanos y cómo la esperanza nos relaciona con la eternidad y con el futuro. Y luego entramos al versículo 5 y 6, donde dice: ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y en este pasaje hablamos de la palabra verdadera del Evangelio, que la palabra de Dios es la verdad para los hombres, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Es que la palabra de Dios creció y explotó y comenzó a alcanzar al mundo entero por la resurrección de Cristo, por la conversión de Pablo, por la persecución de la iglesia, todos esos factores que hicieron que la iglesia avanzara y creciera, ¿no? Y luego decimos: y lleva fruto. La palabra de Dios lleva fruto, no es infructuosa. El corazón que realmente está rendido a Dios da fruto. Y por último, la palabra de Dios crece en nuestras vidas. No podemos ser creyentes en quienes la palabra no crece,
porque entonces o estamos enfermos o estamos muertos. Muy bien, entonces hemos hablado santos y fieles, hemos hablado de fe, amor y esperanza, hemos hablado de las 4 características del Evangelio, y ahora vamos a entrar al versículo 7 y 8, que nos da un tema muy interesante, muy interesante. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y ahora la gente dirá, ¿y qué enseñanza vamos a sacar de estos 2 versículos? ¿Quién era Epafras? Exactamente. ¿Cómo? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y esto es lo interesante. La Biblia nos presenta personajes que son importantes y que pasaron a la historia y que son muy reconocidos. Y muchos de estos personajes son estudiados a la luz de la Biblia. Por ejemplo, cuando algún pastor se decide por hacer personajes de la Biblia, por ejemplo, una serie personajes de la Biblia, ¿no? Y entonces generalmente tomamos personajes que son reconocidos, ¿no? El rey David, ¿no? Empezando por el Antiguo Testamento, siempre empezamos por Abraham, y de ahí pasamos a Noé, y de ahí llegamos a Jacob, un gran personaje, Jacob, ¿no? Y luego llegamos a David, y podemos estudiar la vida de Samuel, el profeta, y podemos estudiar la vida de Ruth, y la vida de Esther, la reina. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con personajes que obviamente son impactantes. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo, ¿no? Y estos personajes son generalmente el enfoque de nuestros estudios. Pero a veces olvidamos que había otra gente alrededor de ellos haciendo también el mismo trabajo muchas veces que los mismos apóstoles hacían. Y son esos personajes que no llegaron a ser tan impactantes, pero que estuvieron ahí. Y que el apóstol menciona, especialmente el apóstol Pablo menciona a varios de estos personajes que lo acompañaron. ¿No? Y entonces entre estos personajes en Colosenses aparece este llamado Epafras. Es un hombre que muchos de ustedes ni siquiera han escuchado y que es la primera vez en vuestras vidas que van a estudiar la vida de Epafras. Vamos a leer algunos textos de otras versiones de la Biblia. ¿Quién tiene otra versión de los versículos 7 y 8 en la mesa? A ver, lee Mónica. Epafras, nuestro muy amado colaborador, el que les enseñó el Evangelio y en quien tienen ustedes a un fiel servidor de Cristo, fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu ha puesto en ustedes. Interesante, interesante. Pablo escribe una carta a los colosenses, pero refiere que fue Epafras el que les enseñó la palabra, no él. Vuelvo a repetir el versículo 7. Epafras, nuestro muy amado colaborador, el que les enseñó el Evangelio y en quien tienen ustedes a un fiel servidor de Cristo. Muy bien. ¿Hay otra versión en la mesa? Parecido. ¿Qué dice Deutsch? So habt ihr es von Epaphras gelernt, unseren lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi ist, für euch. Correcto. Han aprendido de él. Han aprendido de él, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la Biblia del lenguaje sencillo dice, esto, ¿de qué está hablando? De lo anterior, de que el Evangelio es la palabra verdadera, que el Evangelio llega a todo el mundo, que el Evangelio lleva fruto, que el Evangelio crece en nuestras vidas. Eso, dice Pablo, lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les ha servido por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. La Biblia al día dice, así lo aprendisteis de Epafras,
nuestro querido colaborador, fiel servidor de Cristo para el bien de vosotros. Fue Él quien nos habló del amor que tenéis en el Espíritu. Y la versión internacional dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador, fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Y fue Él quien nos contó del amor que tienen. Entonces, acá menciona Pablo de que hay un personaje. Ahora, ¿quién era Epafras? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Se le menciona en otros sitios de la Biblia? Así es. En Colosenses 4:12 se menciona a Epafras. Epafras, sí. Colosenses 4:12. ¿Lo leo? Un momentito que lo encuentro. Colosenses 4. Colosenses 4:12. ¿Ya? Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A ver, vamos a repetir para ver si encontramos una característica de Epafras ahí. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo, que está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Cómo definimos a Epafras entonces? Luchador en oración. Muy bien, una característica de Epafras, era un luchador en oración. Era una persona que estaba luchando por los colosenses. ¿Y por qué luchaba por los colosenses? Al principio lo dice. Para que se mantengan firmes. Lean la primera línea. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Que es uno de ustedes. ¿De dónde era Epafras? Luchador. Era un colosense. Entonces era un colosense que había quedado en Colosas enseñándole la palabra a los colosenses, ¿no? Y que cuando tiene que salir de Colosas para ir a hacer el ministerio junto con Pablo y con otros, queda con la carga de su iglesia en Colosas, ¿no? Y entonces ora y lucha porque no puede estar presente, y él intercede en oración por su gente, por la iglesia de Colosas de la cual él provenía. Entonces, Epafras era un colosense que tenía una gran carga por su iglesia, y que como no podía estar presente, entonces luchaba en oración. Interesante cómo lo pone, ¿no? Rogando encarecidamente, dice la versión Reina Valera, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y qué es lo que pide Epafras en sus oraciones? Que se mantengan firmes. Firmeza. ¿Qué más? La voluntad de Dios. Perfectos y completos. Qué interesante, ¿no? Primero, Señor, manténlos firmes, eso está claro, ¿no? Señor, te pido que mantengas firme a los hermanos, que no se le debilite la fe, que no tropiecen, que no caigan, que se mantengan firmes, agarrados, ¿no? Y que vayan hacia la perfección, que sean perfectos como Cristo en los cielos es perfecto. Y lo último dice, completos. Que se den cuenta que en Cristo están completos, que no les falta nada más. Que entiendan de una vez por todas que Cristo llena el corazón del hombre y que no necesitas nada más fuera de Cristo. Entonces, Epafras era un colosense que mantenía una lucha en oración por sus hermanos. También lo llama siervo de Cristo, le dice Pablo, ahí en Colosenses, ¿no? Vamos a leer, Rosángel, léete el Filemón, capítulo 1, versículo 23. Filemón, capítulo 1, versículo 23. Y para la próxima semana, Rosángel se va a saber todos los libros de la Biblia de memoria. Filemón, capítulo 1, versículo 23. Filemón.
Entonces, tengo amigos que también hacen eso. Te saludan. A ver, que todo el mundo lo encuentre. Filemón 1:23. Que todo el mundo lo encuentre, que todo el mundo lo vaya. Filemón, capítulo Era el único 1, versículo. versículo Solo 23. tiene Filemón 23 en todo caso. A ver, espérate que lo encuentre. En sus marcas. Listo. Voy a dar agua. Filemón, versículo 23. Capítulo 1, versículo, bueno, en realidad tiene un solo capítulo. ¿Ya? Filemón tiene un solo capítulo. Justo antes de Hebreos. Una hoja nomás. Filemón, versículo 23. Vamos a leerlo en voz alta. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pobrecito. Entonces, tenemos Epafras, un colosense, un siervo de Cristo, un hombre que luchaba en oración por su gente en Colosas y que además acompañaba a Pablo en sus prisiones. Es decir, lo metieron en la cárcel junto con Pablo muchas veces por el Evangelio, ¿no? Muy bien. Y ahora, María Ángel, Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Filipenses, vamos a esperar a que todo el mundo lo encuentre. 2:25. ¿Ya lo tienen todos? Filipenses 2:25. María Ángel. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bueno, ahí aparece Epafras, ¿no? Epafrodito. ¿Quién Es aparece? Exacto. Es esto su diminutivo. Epafras es Diminutivo. el diminutivo, el apócope de Epafrodito. Entonces, Epafrodito era su nombre completo, ¿no? Entonces era como en Augusto, Tito, ¿no? No, en lugar de decirle Maximiliano, Max, ¿no? Entonces, Epafras era el apócope de Epafrodito. Y ahora, en este caso, Epafrodito o Epafras tiene una función, dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, a Epafras, y lo llama mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de que él les envía de regreso a Epafrodito como su hermano, como su colaborador, como su compañero de milicia, porque Epafrodito había sido el mensajero Para ayudarlo en sus necesidades. ¿Sí? de los filipenses. O sea, los filipenses lo habían enviado a Epafrodito como mensajero para ministrar a las necesidades de Pablo. Y nosotros encontramos en la carta de los filipenses que se habla acerca de la ofrenda que le enviaron. Si ustedes van a Filipenses, ¿no? En el capítulo 4, miren, capítulo 4, Filipenses, versículo 10. Filipenses 4:10. En gran manera, justamente en las páginas anteriores, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿No? Y dice más adelante, dice, y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, lo que dice Pablo es que cuando él estuvo yendo hacia Macedonia, ninguna iglesia lo ayudó financieramente para viajar. Recuerden que cuando Pablo va haciendo sus viajes, Pablo no iba gratis. O sea, Pablo no se subía al barco y le decía a la gente, llévame pues. Claro. ¿Por qué? Porque yo soy el apóstol Pablo. Fui acá, ¿no? Tenía que pagar su pasaje. Tenía que pagar su pasaje. Cuando llegaba a una ciudad que no había sido evangelizada y no habían creyentes, ¿qué hacía Pablo? Se ponía a predicar. ¿Pero de qué vivía? Tenía que hacer cartas. Entonces muchas veces tuvo que hacer carpas para poder sobrevivir. Y cuando él le dice que cuando él parte para Macedonia, nadie lo ayudó. Nadie, ninguna iglesia, solamente los filipenses. Entonces dice que los filipenses se preocuparon por él, ¿no? Pues aún a Tesalónica, o sea, cuando Pablo estaba en Tesalónica, aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Y dice, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y ahora tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, Epafras, lo que enviasteis. Y esa ofrenda que los filipenses habían enviado para Pablo, Pablo la define como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces Epafras había sido el enviado por la iglesia. Epafras, te vas a Macedonia. Ahí Pablo está, creo que está en Tesalónica predicando. Y tú te llevas esta ofrenda y tú vas a ir a donde Pablo y vas a suplir las necesidades que él tenga para hacer su ministerio. Y entonces Epafras fue el enviado de la iglesia de Filipos, fue enviado por la iglesia para llevarle esa ofrenda a Pablo para que Pablo pueda ministrar. Entonces Epafras se convierte en una pieza importante en el ministerio de Pablo. ¿Y cómo lo define? Colaborador, compañero de milicia, le dicen. Compañero de milicia, o sea, militares. Somos militares y estamos juntos en la batalla, ¿no? Siervo de Dios, le llaman, ¿no? Siervo de Dios, colaborador, mi hermano. ¿Eh? Entonces, este es Epafras. ¿Eh? Siguen hablando de él en Filipenses 2, 27 y 28. A ver. Dice, en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envió urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. Ajá. Ahora, interesante, ¿no? Estuvo enfermo a punto de morir. En el versículo 27, 2:27. 2, 27, 28, 29 y 30. ¿No? 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él.
Interesante, ¿no? Se supone que un hombre como Epafras, un hombre con estas características, ¿por qué debía estar enfermo? No hay una doctrina que anda por ahí diciendo que los cristianos nunca deben enfermarse, y está Epafras acá a punto de morir, y viene Dios y lo sana, ¿no? Bueno, este es Epafras. Ahora volvemos al capítulo 1. Volvemos al capítulo 1 de Colosenses, porque en esos versículos que hemos leído, el 7 y el 8 del capítulo 1, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí en estos dos versículos hay 5 características que se evidencian en la vida de Pablo. Hay 5 características, a ver si las encuentran. ¿Cuál es la primera? ¿Entre el 7 y el 8? Entre el 7 y el 8 hay 5 características. A ver si las encuentran. Colaborador, fiel. ¿Dónde dice? Querido colaborador. Colaborador, fiel, servidor. Ok. Dice, Cuenta. ¿dónde dice? A ver, lean otra vez. Lo aprendieron de Pablo. Colaborador. Exacto. Primera característica, Aprendieron de maestro. Maestro. Más que maestro, discipulador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la primera parte, cuando se dice, Así lo aprendieron de Pablo. lo aprendieron de él, ¿no? Así como él les ha enseñado. Entonces la primera característica es maestro, discipulador. Esa es la primera, ¿no? La segunda característica, unas versiones dicen colaborador, otras hablan de consiervo, ¿no? Segunda. Tercera, Fiel servidor. fiel, Y la tercera, servidor, ¿o qué? fiel ministro. Allá hay 2. Fiel servidor y fiel ministro, ¿o qué? Fiel ministro. ¿Por qué cosa es ministrar? Servidor. Esas son 2 características. Vamos a verlas ahorita. Fidelidad y ¿qué cosa es ministro? ¿Qué cosa es ministrar? Servir, ministro. Y la última, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No les declaró sus errores, sus fallas, no, sino que les declaró el amor. ¿Cómo hablaba él de su gente? Amoroso, como Exactamente, ¿no? Ahí hay 5 características cariñoso. interesantes. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cuál sería la característica? Amoroso, cariñoso, Hablaba bien de su gente, buena gente. ¿no? Hablaba. Ajá. Entonces, vamos a analizar una por una. La primera, cuando dice, como lo habéis aprendido, ¿no? El texto que nos dice que los colosenses habían aprendido de los labios de Epafras. O sea que Epafras había estado enseñando y predicando entre los colosenses. La palabra enseñar que aparece acá es emacete, del griego, que se deriva de matetes, que significa discipular, aprender por experiencia, acompañar, caminar juntos. Es una enseñanza transmitida viviendo juntos. Les digo esto porque esta fue mi tesis de graduación. Yo hice mi tesis de graduación en el seminario sobre el tema del discipulado personal. Y el discipulado personal hay 2 palabras. Y una de ellas se traduce como matetes o matetuo, que significa discípulo, ¿no? Y esta palabra matetes o matetuo también se traduce en otras partes. Por ejemplo, cuando Jesús va donde sus discípulos, les dice,
sígueme. Sígueme. Esa palabra, sígueme, significa pégate a mí. La palabra era utilizada, por ejemplo, en los seminarios donde los discípulos vivían con el maestro. Entonces, el discipulado, como muchas veces se utiliza mal. A veces la gente habla de discipulado como una clase de discipulado. No existe una clase de discipulado. El día a día. Es el día a día. El discipulado se da en el camino. El discipulado se da la gente mirándote, la gente aprendiendo de ti, la gente conociéndote. Cuando yo estaba en el seminario, algunos amigos me decían, esto es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú dejas que la gente se pegue demasiado a ti, la gente va a ver también tus errores. Ahí está el asunto. Así que es mejor mantenerte a la distancia. Porque cuando la gente ve tus errores, entonces ve tus debilidades. Y ¿saben qué? Es cierto. Es verdad. Cuando tú mantienes un ministerio, un pastorado, a la distancia de la gente te tiene más miedo, te tiene más respeto, te tratan con mayor autoridad, ¿verdad? Y tú tienes la posibilidad de enseñar desde lejos, pero no los dejes meterte en tu vida, ¿no? Y entonces hay gente que desarrolla el ministerio así y les funciona, y les digo por experiencia, les funciona mucho mejor que el otro método, que el que yo practico, que es el discipulado personal, cuando tú dejas que la gente entre en tu vida y te conozcan por dentro. Tú no sabes lo que el otro vive a solas. O sea, tú no sabes lo que ese pastor vive en su casa o cómo es su familia, no lo sabes. Y por eso se protegen, ¿no? En el caso en que tú te abres a la gente te conoce como tú eres. Conoce no solamente tus prédicas, te conoce en el día a día, te conoce en la mañana cuando tomas desayuno, cómo almuerzas, en la noche cuando sales, cuando te vas al cine con ellos, te conocen. Y de esa gente se producen dos grupos, que son los que te quieren y aprenden, y luego sale por ahí los que aprovechan tus errores para atacarte. Lo interesante es que el método que Jesús utilizó, ¿cuál fue? El de estar día a día. Ese fue porque la vida se transmite. O sea, si hay vida espiritual, se transmite. Aunque había un Judas en el grupo. A pesar de que Judas estuvo con ellos 3 años y medio, Judas no aprendió, no asimiló. Sí. Ah. Él estaba más al lado de Cristo. ¿Ya? Pero tenía impaciencia porque una vez quería obligarle, demostrarlo su fuerza. El reinado político-militar. Sí. Que se impusiera el reinado político-militar, sí. También la Biblia ahí se menciona de Judas que robaba, ¿no? Dice la Biblia que robaba de la bolsa y por eso se amargó cuando vino la mujer y rompió ese frasco de alabastro en los pies de Jesús y él dijo, caramba, eso se hubiera vendido por no sé cuántos francos y con eso hubiéramos dado de comer a los pobres. Pero estaba diciendo eso, dice el texto, no porque estuviera preocupado a los pobres, sino porque él robaba de la bolsa de Jesús, ¿no? Y por ahí se dice también que como Jesús se había librado tantas veces de la muerte, él pensó que al venderlo a Jesús con las 30 monedas de plata, él se iba a volver a librar. Claro. Pero se chocó cuando lo vio que lo caminaban y que Jesús no se libraba. Por eso se colgó. Ahora, entonces el discipulado es más que sentarte en una clase y hablar con la gente. Es que la gente que realmente vive contigo, para contigo, llega a conocerte. O sea, llega a saber y absorben de ti. Yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, había un pastor, el pastor Alfredo Smith, y él predicaba y era el mejor predicador que tenía la Alianza Cristiana y Misionera, y muchos, sin querer, lo imitaban. Imitaban las posturas del pastor y la forma de hablar y su forma de predicar, ¿no? Y todo el mundo decía, eran Alfreditos. Pero en realidad el discipulado es esto. El discipulado no es algo que tú escoges, es simplemente que lo absorbes. Tanto así que cuando Pedro está siendo
acusado, cuando lo han apresado a Jesús, y Pedro está en el patio del templo, y lo acusan, le dicen, pero si hasta hablas como Galileo, o sea, hasta hablas como él, se te pega aún el dejo, ¿no? Y entonces, acá esta palabra que aparece en este texto es esa. Es el discipulado, no es el discipulado de una clase que tú lo dictas, eso es una prédica, es una enseñanza. Pero lo que había pasado con Epafras es que había estado viviendo con la gente el día a día y la gente había aprendido de él, había asimilado de él, había escuchado de él, y uno se da cuenta cuando, por ejemplo, tú has estudiado con tal maestro, porque aprendes el método, aprendes la forma de hablar, aprendes la forma de estudiar la Biblia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era el discipulado que Epafras les había dado. Y entonces, cuando Cristo le decía a la gente, sígueme, le estaba diciendo, pégate a mí, camina conmigo, observa y aprende. Ese era el método de Jesús. Y Epafras hacía esto, ¿no? Epafras hacía esto con la gente, ¿verdad? Es la primera característica. La segunda, en el pasaje acá dice, nuestro consiervo amado. En algunas versiones de ustedes aparece como colaborador, ¿verdad? Sí. Colaborador, también habla como nuestro querido compañero de trabajo. Otros traducen como aquel que ha trabajado con nosotros, por ejemplo. ¿Ok? Y en la versión Reina Valera, como decíamos, se traduce como consiervo amado. Pero en el griego significa compañero de esclavitud. Compañero de esclavitud. Ahora, Pablo no era esclavo. Entonces, ¿de qué habla? Vamos a leer, le toca a Feli, 1 Corintios 7, 22. 1 Corintios 7, 22. Primera de Corintios 7, 22. ¿Ya? ¿Lo tienen? A ver. Siete 22. ¿Ahí lo tienes? ¿Feli? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Es este? No. ¿Este no es? Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y no segunda, primera. Primera, está bien. Capítulo 7, versículo 22. ¿Cuál capítulo? 7. Ah, ya ves. Capítulo 7. Yo por eso siempre te digo eso porque me pareció tampoco. Me señalas, pero yo no veo el Ah, A ver. esclavo de Cristo. Ya guapo, A ver. Oh, ya le tiró sus flores. 1 Corintios 7, 22. ya. Porque el que ¿es esta? Sí. Porque él que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, él que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Exacto. Y este concepto es un concepto que Pablo enseña y repite. Pablo se considera a sí mismo esclavo de Cristo. O sea, Pablo dice que él no está sirviendo nada más al Señor
que el Señor es buena gente, que el Señor es su maestro, Pablo presenta a Cristo como el amo y Él es el esclavo. Y dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Y entonces el concepto de Pablo era, le debo mi vida, yo debo trabajar para Él por completo. Yo no soy simplemente un gran siervo de Dios, un gran apóstol, yo soy el esclavo de Jesucristo. Por eso, cuando habla de Epafras, dice, mi compañero de esclavitud. Porque veía en Epafras la misma actitud que él veía en su corazón. Él veía que Epafras tenía este mismo concepto, soy esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces esta es la segunda característica de Epafras que a mí me encanta. ¿Cómo sería llamarnos, no? Somos compañeros de esclavitud. ¿Eh? Estamos sirviendo al Rey de Reyes. Estamos sirviendo al Señor de Señores. Y entonces cada vez que estemos en la iglesia y cada vez que a uno les toque preparar el café o preparar una torta para la iglesia o dirigir la alabanza o tocar un instrumento o mover una silla, recuerda que todos somos compañeros de esclavitud, porque estamos sirviendo al mismo Rey del universo. La segunda característica de Epafras, compañero de esclavitud, completa entrega al Señor, completa rendición al Señor. Maestro discipulador, completa entrega al Señor, y luego dice, fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel ministro de Cristo para vosotros. Otros traducen como fiel servidor. Otros dicen que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Y entonces hay dos características que aparecen acá: servidor y fiel, ¿no? Acá la palabra dice ministro. En el griego la palabra es diáconos. Diáconos es la palabra. ¿Dónde se utiliza esa palabra especialmente? En Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. Billy, te toca. Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. A ver, lee. In diesen Tagen aber, als die Jünger immer zahlreicher wurden, Ja, kam es dazu, dass die Hellenisten ja, unter ihnen gegen die Hebräer aufbegehrten, ja, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung vernachlässigt wurden. ja. Die 12 beriefen nun die Versammlung der Jünger ein und sprachen, es geht nicht an, dass wir die Verkündung des Wortes Gottes beiseite lassen und den Dienst bei Tisch versehen. Correcto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vamos a leerlo en español para los que están en el internet. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En ese tiempo los creyentes estaban creciendo y había muchos de ellos que eran gente muy pobre y había muchos que estaban entregando sus posesiones para el Señor. ¿Recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? Como la gente entregaba sus posesiones para el Señor y entonces la gente distribuía comida entre las personas. Entonces se quejaron de que las mujeres de los griegos
no recibían equivalente a lo que recibían las mujeres de los hebreos. Se quejaron a los apóstoles, ¿no? Siempre hay quejas en la iglesia. Siempre de una u otra parte hay un quejoso en la iglesia. Ay, mira lo que me ha servido, el otro le ha servido más, ¿no? Eso pasó. Y entonces los apóstoles dicen esta frase: no es justo que dejemos la palabra de Dios, dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas, para ponernos a distribuir la comida, 3 papas, 2 manzanas, a distribuir la comida entre la gente, ¿no? Pedro está diciendo eso. Ahí, servir a las mesas es diácono. O sea, busquen personas que vengan a servir a las mesas. La palabra diácono significa servidor. Voy a hacer unos cartelitos, voy a poner diaconisas para las de la cafetería. O sea, miren, la palabra diácono significa servidor, pero básicamente la raíz de la palabra significa mesero. ¿Qué significa eso? Que el diácono era alguien que venía a servir, a atender a los demás. No es una posición de autoridad. Por eso es que hay una versión que traduce que tan fielmente les sirve por amor al Señor. ¿En qué parte está esa palabra de diácono? Servir a las mesas. Sí, Hechos 6, 1, 2. Hechos 6, 1, 2. ¿Ok? Y ahora, es interesante porque esta actitud de servir al Señor no es que todos estén capacitados para ello. Escuchen, no todos cumplen los requisitos. Leamos el versículo 3 de Hechos, Irma. Hechos 6, 3. Hechos 6:3. Sí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, Ajá. del Espíritu Santo Ajá. y de sabiduría, Correcto. a quienes encarguemos de este trabajo. Estamos hablando del diácono. Estamos hablando de los que van a servir a los demás para que los apóstoles no dejen su ministerio de la palabra. Y más adelante va a decir Pablo el ministerio de la palabra y de la oración. O sea, los apóstoles, ellos definían, su ministerio era enseñar la palabra, su ministerio era dedicarse a la oración, interceder por la gente y orar con la gente. Ese era su ministerio. Y entonces los discípulos dicen, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra, dejemos el ministerio de oración para dedicarnos a servir a las mesas. ¿Ok? Entonces, pero para eso, para la gente que va a servir a las mesas, tampoco cualquiera, tampoco cualquiera. Busquen entre ustedes gente que tenga 3 características. Primero, buena reputación. Buen testimonio. Buen testimonio. Es decir, tiene buena reputación delante de la gente. La gente ve que es una persona que es un buen ejemplo, tiene un buen testimonio. Segundo, es lleno del Espíritu Santo. Es una persona que tú ves que está lleno de Dios. Y tercero, lleno de sabiduría. Recordemos Santiago. La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica es la sabiduría conflictiva. Es la sabiduría de contiendas. ¿No es cierto? ¿Recuerdan ese texto? Vamos a leer Santiago. Busquemos Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Le toca a Andrea. Santiago 3. Versículos 13 al 18. Porque Pedro dice, estos que van a servir, y estamos hablando de los diáconos, estos que van a servir a las mesas, estos que van a atender a los hermanos, necesitan estar llenos de sabiduría. Santiago 3:13. En alemán es Jacobus. Jacobus 3. 18. A ver. Hält sich jemand von euch für klug
an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. ¿Y el 14? Seid ihr aber voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit versteht ihr so die Wahrheit. Ok, entonces comienza a hablar acerca de la sabiduría que no es de Dios, ¿no? Dice, muestre por la buena, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿ok? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Y qué se hace con...? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto es una persona llena de sabiduría, es una persona pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y una persona que siembra en paz, busca la paz. Entonces, lo que dice Pedro es, las personas que van a servir a la iglesia, no cualquiera puede servir. Las personas que van a servir a la iglesia tienen que ser gente que tenga buen testimonio, gente que esté llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y gente que tenga llena de sabiduría, es decir, que tenga estas características para poder servir. Si no, no debemos dar ese chance de servicio. ¿Y qué pasa cuando no es así? Hay que hablarlo. Para eso son nuestros estudios bíblicos, para eso son las prédicas, para llamar la atención a la gente cuando no está haciendo las cosas como debe ser. ¿Y lo debe hacer el pastor? Si quieren, pasen una lista de nombres a quien se hay que acusar. No, pero ¿me entienden a lo que voy? Entonces, cuando él dice, la persona que va a servir a los demás, no es cualquiera. exacto. Las personas que van a servir tienen que tener una calidad de vida que realmente refleje el amor de Dios. Por eso el diácono no es un puesto de autoridad, es un puesto de servicio. Estoy para servir. Entonces, no todos están capacitados porque no todos tienen los requisitos, pero también no todos están capacitados porque servir es un privilegio y no todos tienen el corazón para hacerlo. No todos tienen el corazón para hacerlo. A mí, durante todos estos años, siempre encuentras gente que es muy servicial. Pero entre toda esa gente que es muy servicial, hay algunos que también son muy quejosos. Cuando yo veo en la iglesia a alguien que se queja, y por ejemplo me dice, ya, vamos a limpiar las mesas. Ok, vamos a limpiar las mesas. Y entonces se me acerca, se me acerca cualquiera, ¿no? Entonces me dicen, ay, pero pastor, estoy limpiando solo. Dile pues que limpien también los demás. ¿Sabes qué? Dame tu escoba. ¿Por qué? Porque tú no estás sirviendo al Señor. Tú quieres servir si los demás sirven. Y si los demás no sirven, entonces tú tampoco. Entonces no mereces el privilegio de servir. Justamente hoy en día, no sé si estará conectada Jessica. No hay nadie. Jessica Moreno es una amiga de Estados Unidos que estaba en los campamentos. Entonces pone una foto de su hija en la cocina, cocinando. Increíble, la misma cara de ella cuando era jovencita, la misma cara de su mamá, ¿no? Y entonces todo el mundo pone, ay, mira, qué bonita la hija, igualita a la mamá, linda, ay, precioso, gracias, ¿no? O sea, todo el palabreo que se mete en Facebook, ¿no? Y yo meto mi cuchara, ¿no? Y pongo, me acuerdo en los campamentos con Jessica, trabajando en la cocina con Rocío Pardo, con Cecilia León, con Rocío Paredes, con Camincha, o sea, con todas las chicas que trabajaban en la cocina,
y abajo pongo Chicas de 16, 17 años, o sea, nada cocinando de para experiencia en 120, cocina. 130 Cocinando. jóvenes. Y pongo mi frase ahí, ¿no? Dios, ¿cómo es que sobrevivimos a esa comida? Solo tú lo sabes, ¿no? Y la Jessica me contesta, ¿no? Esa comida estaba llena de vitaminas, ¿no? No sé, yo he vivido con gente, pero es que eran 5 o 6 días de campamento. Por Dios, o sea, tanta pasión por el Señor. Se levantaban a las 5 de la mañana. ¿Tú sabes lo que es preparar 300 panes? Con mantequilla y mermelada. Éramos 120, generalmente se daban 2 panes, pero había unos que repetían, ¿no? ¿Ven? Prepárate 120, 130 porciones de desayuno, incluyendo la leche con el café, con el azúcar, hervir el agua en los ollones, prender la fogata, si es que se había acabado la cocina. ¿Tú sabes lo que es hervir agua para 130 personas? Arena, ¿no? No Y cocinar y cortar todos esos panes. Y terminaba el desayuno. Y nosotros, los chicos se iban a la playa a jugar. Teníamos juegos, competencias, campeonatos. ¿Y las chicas de cocina qué? ¿Se ponían a mirar? No, señor. Ahí terminaba el desayuno y había un equipo de infraestructura que eran 3, 4 muchachos que se encargaban de lavar las ollas y todo, preparar todo, ¿no? Así todos los días cargando sus ollas cochinas a la orilla del mar, lavar con el agua de mar, para luego con agua dulce, para regresar a la cocina, para empezar a cocinar el almuerzo. Cocínale de 9 a 12:30, tenían 3 horas y media, para cocinar para 120 personas. Picar, freír, o sea, y lo hacían. Y trabajaban. Y terminaban, a la hora del almuerzo venía y toda la gente, ¡ay, qué rico! A la playa, a bañarse, regresando en uno fresquito, ¡tengo hambre, tengo hambre! A darle de comer. Y cuando terminaban de comer, quizás les quedaba 1 hora o 2 horas de descanso, y luego empezar a cocinar para la noche. Para la cena. Sí. Y terminaban con la espalda remuerta, la espalda podrida, porque no tienes sillas donde sentarte, es en la arena. Sentados en la arena y haciendo, ¿no? Con la madera. Y cortando, ¿no? Y cuando terminaba en la noche, todavía en la noche, terminaban las actividades, el sketch, terminaba como a las 10, 10:30, a que todo el mundo se vaya a dormir. Y me acuerdo que todavía se iban a dormir y todavía las chicas de cocina se acercaban y para el equipo de líderes o para los consejeros nos habían preparado un arroz con leche o un dulce para sentarnos un tiempito solos nosotros. Y así todos los días. Nunca una sola de ellas se quejó. Nunca una sola de ellas se quejó. Y entonces, y estaban los que estaban en la cocina, estaban las consejeras de las carpas. Tente a tu cargo 8, 10 chicas durante todo el día, no te dejan nunca, todo el día. Lucy, estamos en los campamentos, nosotros no nos veíamos, de rato en rato así, pasamos, era full chamba. Eso es servir al Señor, eso es servir al Señor. Cuando tú sirves a Dios con ese corazón, porque lo amas con toda tu alma, y nunca te quejas, porque estás haciéndolo para el Señor. Un amigo, Marvin Asphalt, de Young Life Internacional, un día decidieron hacer un viaje de discipulado, que son unos viajes maravillosos, ¿no? Imagínate que alquilamos un bus y decimos, nos vamos con todos los jóvenes de la iglesia, nos vamos a ir durante 15 días, vamos a viajar juntos. Nos vamos de acá, salimos por Austria, vamos por Croacia, Serbia, regresamos por Hungría. Esos viajes locos que hace Billy. ¿No? O sea, 15 días viajando con jóvenes en un bus, parando en el camino en cualquier hostal pichiruchi para ahorrar dinero y pasar durante 15 días viajando juntos, ¿no? Y entonces son experiencias que uno después las recuerda toda la vida. Y son experiencias realmente discipuladas. Y Marvin hizo este viaje con un grupo. Ahora, no sabían dónde iban a parar.
hicieron este trato. El trato fue que cada día 2 jóvenes se encargaban, eran 20. Y cada día 2 jóvenes se encargaban del desayuno, el almuerzo y la comida. Y el resto, los otros 18, más Marvin, ¿no?, disfrutaban del día en lo que sea, ¿no? Y entonces a cada persona le tocaba, o sea, durante el viaje, un día, ¿no?, o 2 días donde tenían que servir. Y entonces se iban y llegaban a tal ciudad o a tal pueblo. Entonces, le toca, hoy día le toca a Mark y a Mónica. ¿Y hoy día qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ver caballos, vamos a una granja, que nos van a invitar a una granja, después regresamos, y Mark y Mónica se quedaban y preparaban el desayuno desde temprano. Cuando veníamos al almuerzo, ya estaba el almuerzo preparado, en la noche ya estaba la cena preparada, ellos se encargaban. Al día siguiente nos íbamos a otro lado, y entonces al día siguiente le toca a Andrea e Irma, ellas tienen que, hoy día. Y el resto disfrutaban del viaje, ¿no? Y entonces en ese caminar, de repente llegaron un día, y Marvin mira en las montañas, y estaban cerca de Magic Mountain. Magic Mountain es un complejo así como Europa Park, lleno de montañas rusas. Y entonces Marvin dice, vamos a parar ahí. Y vamos a ir todo el día a las montañas rusas. Entonces se pararon. Y entonces los 2 que les tocaba quedarse para servir comenzaron a quejarse. No, pues, no, ustedes se van a ir todo el día y nosotros vamos a estar acá, no, pues. Entonces Marvin decía, bueno, pero es que les toca, pues. Les toca. O sea, no sabíamos que íbamos a parar acá, hemos parado, les toca a ustedes, no necesitan preparar almuerzo porque vamos a comer allá, pero en la cena tiene que estar preparada cuando hemos regresado. Les toca, ¿no? Pero no, pues Marvin, no, nosotros también queremos ir, pues también queremos ir, ¿no? Entonces después de mucha insistencia, entonces Marvin agarró y le dijo, ok, vayan, yo me quedo. Yo voy a preparar la comida para todos, yo me quedo. Pero ustedes no vuelven a servir nunca más en todo el viaje. Ustedes han perdido el derecho de servir a Dios. Los chicos se asustaron, ¿no? Ya nos quedamos. No, ya no. Y al final nadie fue. Y se quedaron. Y por la actitud de estos chicos, ya nadie quiso ir a Magic Mountain. Y todo el mundo se quedó ayudándolo a Marvin a cocinar. Qué vergüenza, ¿no? Y estos chicos perdieron, pero aprendieron la lección. Entonces, para servir a Dios, para ser un ministro, para ser un diácono, no solamente tienes que tener ciertas características que hemos visto cuáles son. Buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu. Llenos del Espíritu, llenos de Dios. Y 3. Lleno de sabiduría. Y sabiduría. La actitud, la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Sino que además tienes que tener el corazón para hacerlo. Entonces, dice que no debemos servir al ojo. Servimos a los hermanos. Porque en el fondo estamos sirviendo Hay un versículo, a Dios. ¿no?, que dice servir para el Señor, no para los hombres, sino Exacto. como para el Señor. Efesios 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo es? Efesios 6, del 6 al 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿No? No hay que tener cuidado, bueno, a veces a mí me lo han dicho, ¿no? Ay, Carlos, yo he hecho tanto por la iglesia. pero no es para el Señor. Yo también, mami, yo también. He hecho tanto por la iglesia, sí, yo también, hace muchos años que hago tanto por la iglesia. Pero nosotros no estamos sirviendo a los hombres. ¿Tú sientes que lo estás haciendo? Entonces no lo hagas. No lo hagas. Cualquier persona que piensa, yo he hecho tanto por la iglesia y la iglesia no hizo tanto por mí, no. Ahí viene la frase de Kennedy, ¿no?
No piense lo que tú puedes hacer, lo que el país puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por tu país. Y es así, no piense lo que la iglesia puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por la iglesia, que es la esposa del Cordero. ¿Ok? Y la Biblia dice, en el Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Ese me servirá. Siervos de, qué lindo, que Dios te diga, siervo amado, ven por acá. Tú me serviste en la tierra. Y entonces hemos dicho, ministro, que significa diácono, pero antes de la palabra ministro viene la palabra fiel. Fidelidad. Palabra que aparece en el griego, que es pistos, que significa confiable, confiable, digno de crédito, digno de plena confianza. ¿Ah? Persona responsable, honesta y que cumple sus compromisos con el Señor. Viene la palabra lealtad, fidelidad a Dios. ¿Ah? Esto es algo interesante también. Hoy día mandé un artículo, escribí un artículo en el devocional, no sé si lo leyeron, basado en el texto de Jesús, cuando dice Jesús, y esta gente vio los milagros y creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y entonces escribo el artículo diciendo que efectivamente hay gente que persigue los milagros, hay gente que persigue las emociones, hay gente que persigue las sensaciones, ¿no? Y creen cuando ven el milagro, y creen cuando sienten algo. No te fíes de ellos. No te fíes de ellos. En la iglesia muchas veces tenemos personas, son muy emotivas, siempre, aleluya, 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 así, ¿no? Señor, ¿quiénes quieren seguir al Señor? ¡Yo! Son los primeros que se levantan. Los primeros que pasan adelante hacen un compromiso con Dios. La pregunta es, ¿son fieles? ¿Cómo se ve la fidelidad? La lealtad. La responsabilidad. Ahí vemos y ahí medimos la fe de la gente. No la medimos con cada aleluya que grita, con cada amén. La fidelidad de los creyentes, la lealtad de los creyentes. Yo me comprometí a hacer algo. Estaba viendo, gracias a Dios, hay algunas personas que han reaccionado y están en la cuenta de la iglesia, están depositando para poder cubrir los gastos que estamos teniendo. Pero con mucha pena agarré una hoja de cálculo que hice a principios de año. A principios de año hice una hoja de cálculo con todas las personas que se comprometieron para sostener la obra. ¿Cuántos quedan? Y hay varios nombres ahí aparecen. Que desaparecieron, no simplemente desaparecieron, se fueron, no vienen de vez en cuando, pero hicieron un compromiso. Y la Biblia dice, no hagas promesas a Dios que no vas a cumplir. Mejor es que no las hagas, que en lugar de hacerlas, después no las cumplas. Entonces, Pablo dice, Epafras tenía esa actitud de siervo. Yo he venido a servir a las mesas acá. Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir a las mesas. Estoy dispuesto a servir y a hacer lo que haya que hacer. Pero además, soy fiel, soy leal. Yo cumplo mis compromisos con el Señor. Esa es la cuarta característica, fidelidad. Y vamos terminando. La quinta característica es algo también muy interesante. Habla bien de los otros. Cuando él se acerca a Pablo, dice, versículo 8, Colosenses 1:8, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La versión popular dice, Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. No es una persona que estaba mirando los errores de los colosenses. Él veía las cosas buenas de los colosenses.
Hace un tiempo les conté una historia sobre el anciano que estaba en el cruce de caminos. Algunos van a recordar la historia. Un anciano y su discípulo estaban sentados descansando en un cruce de camino. Y aparece un joven caminante y le pregunta al anciano y le dice: disculpe, anciano, el pueblo de allá, el pueblo que está por delante, ¿la gente es buena? Y el anciano le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dice: uy, vengo de un pueblo malo, chismoso, mentiroso, me trataron mal, gente egoísta, gente codiciosa. Y el anciano le dice: tienes mala suerte, porque el pueblo de allá, la gente es igualita. El joven caminante se va. Al rato pasa otro joven y le pregunta al anciano lo mismo. Y él vuelve al anciano a preguntarle: ¿y tú de dónde vienes? Y el hombre le dice: vengo de un pueblo maravilloso. Es gente tan linda. Me despidieron con lágrimas, pero tenía que partir. Los extraño tanto. Gente muy buena. Y el anciano le dijo: el pueblo de allá son igualitos. Gracias, se fue. El discípulo se acerca y le pregunta: ¿por qué has dicho eso? ¿A cuál de los dos le has mentido? Y el anciano le contestó: no les he mentido a ninguno. En realidad, cada uno construye su vida. Y muchas veces el que habla mal de la gente es porque construyó él mismo adversión de la gente hacia él. Y la gente que habla bien construye amistades que hablan bien, ¿no? Entonces, en esto de acá, cuando Epafras va a hablar con Pablo, le cuenta y le dice: esta gente es realmente amorosa. Y eso refleja que Epafras era realmente amoroso y se hizo amar por la gente, ¿no? Esa es la quinta característica de Epafras. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesante la vida de Epafras. Ahora, no solamente quedan Epafras, ¿no? Ya por falta de tiempo les menciono simplemente, cuando ustedes ponen en la Biblia, buscan palabras que Pablo usó como compañeros, servidores de Dios, colaboradores, consiervos o fieles ministros, cualquiera de estos términos, aparecen nombres como Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila fueron unos que cuando se encontraron con Apolo, un gran predicador, dice que lo tomaron aparte para explicarle mejor la doctrina, porque no le entendía bien Apolo. Y ellos lo ponen aparte y le explican mejor la doctrina. Priscila y Aquila. Pablo menciona a uno de sus grandes colaboradores, Tito. Uno de sus discípulos que después se convierte en pastor, Timoteo. Otro consiervo de Pablo, Tíquico. Y todo está mencionando que había muchas personas que trabajaban con Pablo. Nuestro ministerio es evangelizar, pero también discipular. Entonces entendamos bien que aunque existió un Pablo, no fue el único que Dios usó. Así como hay Pablos, también hay Epafras, también hay Tíquicos, también hay Titos, también hay Timoteos, ¿no? Hay otros que Dios usó. Interesante, porque Pablo tampoco retenía el ministerio. Pablo era completamente abierto para compartir el ministerio con esta gente que cumplían los requisitos de ser realmente siervos de Dios. Y soltaba. Sembraba la iglesia y lo dejaba a cargo y se iba. Y esta gente asumía su responsabilidad y seguía enseñando la palabra. Pablo trabajaba en equipo. Siempre que se menciona a Pablo, se menciona a gente que estaba con él. Él lo acompañaba. Quizás Dios no nos ha llamado a ser Pablo, pero de repente nos ha llamado a ser Epafras, ¿no? Y de repente vamos a conocer alguna vez en nuestra vida, vamos a conocer a gente que digamos: wow, mira cómo Dios los usa.
Pero detrás de cada Pablo hay un Epafras, hay un Timoteo, hay un Tíquico, que estaban ahí para apoyarlo, estaban ahí para sostenerlo, para proveerle para sus necesidades, para acompañarlo aún en sus prisiones, ¿no? Dios bendiga la vida de Epafras. Hemos aprendido un personaje nuevo, ¿no? y que eso nos lleve a reflexionar si nuestras vidas están a la altura de esta gente que Dios usa. No solamente Dios usó a Pablo, la historia también nos dice que usó a Epafras, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio y gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos en el nombre de Jesús que la vida de Epafras sea para nosotros un ejemplo a seguir. Él, con sus características y sus dones, como maestro, como discipulador, pero también compañero de esclavitud. Ese concepto de entrega total, ese concepto de soy esclavo de Jesucristo. Un siervo dispuesto a servir a las mesas sin quejarse. Un hombre fiel y leal que cumplía sus compromisos. Y un hombre que cuando tenía oportunidad solo hablaba bien de sus hermanos. Y eso reflejaba el amor que había en su corazón. Que aprendamos de él, Señor, y lo apliquemos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la gente de internet. Nos vemos la próxima semana. Amén.